Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio sobre ambientalismo. Hoy vamos a contar con este panel que la verdad que para mí es un lujazo. Es abogada, especialista en derecho ambiental y además es la directora de políticas ambientales en el municipio de Ituzaingó. Él es un investigador del CONICET y que además de ser investigador del CONICET es filósofo y es biólogo. Hola, muy buenas tardes, así es, correcto. Muchas gracias por la invitación. Acá escuchando atenta a las palabras del compañero. El movimiento ambiental siempre estuvo caracterizado también por voces de mujeres, históricamente. Leía también números en relación a la cantidad de muertes de personas que luchan por el ambientalismo y que denuncian, entre las cuales había muchísimas mujeres. Y bueno, justamente hoy se dio a conocer esta sentencia en contra del autor intelectual de este asesinato y me hacía acordar a lo que vos comentabas, ¿no? La figura de las mujeres denunciando, pero también la vulnerabilidad frente a estos poderes económicos y frente a situaciones que justamente van a necesitar movimientos sociales y que seamos cada vez más voces. Aprovecho también a mencionar, hablando de las mujeres, a Yolanda Ortiz. El año 1973 fue la primera mujer y la primera persona y figura en ocupar el máximo cargo ambiental en toda América. Entonces para nosotros es un orgullo bajo la presidencia de Perón, y también yo creo que teniendo mucho que ver con esa carta de Perón a los pueblos, con un contenido ambiental que uno la lee hoy y no pierde para nada actualidad, y los temas que se tratan también son de un país sumamente de avanzada y con una visión muy adelantada para la época, recordando que en el año 72 en Estocolmo a nivel mundial se empieza a hablar de ese ambiente humano, y Argentina en el año 73 tiene una declaración de este tipo y una mujer en un cargo ambiental que la verdad es que nos destaca dentro de toda la región. Nosotros en el municipio de Ituzaingó venimos trabajando hace muchos años en educación ambiental porque creemos que es fundamental la formación desde los niveles primarios, o sea, desde el nivel inicial, primario, secundario, y en el ámbito de la educación formal, el que recibimos en la escuela, en los institutos, y de la educación no formal, el que recibimos en una sociedad de fomento, el que recibimos en un taller de un barrio, el que recibimos en cualquier otro ámbito, es fundamental. Así que creemos también que esta ley, al convocar también a dos ministerios, ¿no? Al de ambiente, pero también a todo lo que tiene que ver con educación, va a hacer que podamos trabajar en conjunto y que tampoco sea una lucha. Hemos visto más la iniciativa de los docentes que quieren capacitarse, que quieren formarse, que no sea solamente ellos en soledad, sino que sean lineamientos que nos traspasen a todos y que nos ayuden justamente a formar una nueva conciencia ambiental. Y vos, Hugo, también en la invitación me hacías hincapié en hablar sobre este cambio climático que estamos viviendo. Y nosotros como país también contamos con una herramienta nuevita, novedosa, que es esta nueva ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que nos instan a la adaptación y a la mitigación del cambio climático global. Y algo interesante también que establece la ley, habla de la participación de representantes de todos los ministerios, que esto también es importante en el sentido de que el ambiente tiene que ser algo transversal, del que la economía tiene que pensar en ambiente, de que, como vos recién decías, el Ministerio de Defensa tiene que pensar en ambiente, que la parte de transporte tiene que pensar en ambiente y tiene que incluir políticas públicas que justamente hagan que podamos viajar mejor, que podamos generar menores gases de efecto invernadero. Así que la inclusión de este gabinete
de cambio climático en la legislación argentina también es sumamente importante para nuestro país. Recién escuchaba a Néstor que hablaba de algo tan por ahí sencillo de ver cómo es plantar un árbol, puede hacer un cambio. O sea, la ley de cambio climático nos habla de, por ejemplo, de las medidas de mitigación del cambio climático. Y algo tan sencillo y tan puntual como plantar un árbol, nosotros por ahí no nos damos cuenta que es una medida de mitigación del cambio climático, porque estamos justamente favoreciendo estos sumideros de carbono y estamos haciendo también que mejore en calidad de vida para nosotros. Vos hablabas también al inicio de estos incendios que cada vez son más y se repiten más en todo el planeta. Y digo, medidas que están a nuestro alcance como estas pueden repercutir en mejor calidad de vida para todos. Y bueno, el arbolado es uno también de los ejes del municipio. Eh, Acabamos de sancionar una ordenanza muy nuevita el año pasado que declara obligatoria la plantación de árboles y nosotros desde el 2007 contamos con una herramienta que también ahí en relación de lo que recién se hablaba de arquitectura y el diseño, permite que se pueda construir pensando dónde se está construyendo. Es decir, no decir, bueno, voy a construir lo que yo quiero, sino, bueno, veo que hay árboles sumamente frondosos, sumamente hermosos en un lugar, bueno, voy a construir respetando la naturaleza existente y se creó un instrumento que es un plano de relevamiento arbóreo en donde justamente se busca compatibilizar el desarrollo con la preservación de lo que nosotros tenemos. Y yo creo que lo que hay que dejar de lado es que el ambientalismo se convierta en algo elitista, en algo que solamente quieran algunas clases, porque el que es ambientalista es el que pelea diariamente por una mejor calidad de vida para todos y todas, así que no se tiene por qué convertir en algo de élite. Y considero fundamental el involucramiento de todos, desde el más chiquito al más grande, con decirte que la participación social está presente desde nuestra Constitución Nacional hasta en esto del Acuerdo de Escazú que hablamos de hace un ratito. Y creo que también las nuevas tecnologías nos permiten que podamos participar en una audiencia pública y poner nuestra voz. Hace poquito también se hablaba de esta explotación y exploración que se quiere hacer de petróleo frente a Mar del Plata. Y la verdad es que también en un sentido estas nuevas tecnologías nos ayudan a eso, a que estemos presentes en una audiencia pública y que se escuche nuestra voz, no como expertos, sino como ciudadanos, desde ese sentido común que vos decías, desde pensar en qué es lo que estamos valorando, me parece fundamental. Y las nuevas generaciones tienen un rol protagónico y tenemos que hacer que se enamoren del ambientalismo y que se comprometan con su protección, porque en cuantos más seamos, más fuerza hacemos, y la participación ciudadana creo que es fundamental en la toma de decisiones y en la generación de política pública con legitimidad social. El discurso histórico ha puesto como que el cambio climático es un tema lejano y que los problemas ambientales son lejanos a nuestra cotidianidad. Y en este sentido, cuando nos empiezan a pasar cosas, que ahora voy a narrar cuáles, no, el cambio climático o los problemas socioambientales no tienen nada que ver. Entonces se habla a nivel global de problemas de carbono, que será un problema de carbono, se habla de deshielo, gente que en su vida ha visto un glaciar, en qué le puede afectar que es el deshielo, un aumento de la temperatura de décimas, cada décima, qué sé yo, qué significa. Todo lejos. En paralelo se plantean imperativos, se plantean cuestiones necesarias que no se pueden discutir. Por ejemplo, dólares. Argentina necesita dólares. Entonces, por un lado se me plantea un problema global absolutamente abstracto y lejano, por el otro lado se me plantea una necesidad de dólares y claro, hay una lista de proyectos que buscan sumar dólares. ¿Cómo oponerse? ¿Cómo oponerse al acuerdo de la megafactoría de cerdo con animales cuando te hablan al final de vacunas? ¿Quién va a estar en desacuerdo con que vengan vacunas para un problema con 25 megafactorías de animales, 12.500 madres cada uno,
qué sé yo, están en algún lugar, estarán lejos, están ahí. Están en lugares donde no hay gente, donde ese es el relato, ¿no? Y cuando no son la misma factoría de animales, son las salmoneras, que ¿por qué Tierra del Fuego decide oponerse a este proyecto si lo hacen países de punta? Mentira, porque los hacen diferente y Chile tiene un desastre, pero no importa, la narración es esa. También la megafactoría de animales, después podemos volver, pero en la megafactoría de animales, recordemos, China viene de perder la mitad de su producción por la circulación de virus. Esto no nace de un repollo. Las salmoneras no nacen de un repollo. Chile tiene un desastre socioambiental por la... después aparece la megaminería y entonces aparecen relatos de qué pasa con pueblos perdidos en la cordillera que se oponen, o provincias enteras movilizadas como Mendoza y Chubut que dicen que no. ¿Qué pasa? Argentina necesita dólares, se puede hacer minería sustentable, una palabra peor usada para la megaminería no existe, porque no hay forma que algo que extraigas no es que se repone nada. Y la misma lógica se aplica con fracking, la misma con los agronegocios. Vos mencionaste recién lo del trigo HB4. Los agronegocios en Argentina hoy son una constante de tapas de La Nación y Clarín, pero también son una lógica naturalizada en nuestro país, que ahora vienen las elecciones, nadie las pone en discusión, y que inclusive personas que han manejado, por ejemplo, el Ministerio de Salud y que manejan como Hugo Sigman, es el gran impulsor con Bioceres del trigo HB4. Digo, entonces empezamos a tener una sopa donde por un lado se nos dice que el cambio climático es algo lejano, por el otro lado se nos dicen que hay proyectos que nos van a hacer entrar dólares, y después cuestiones que nos pasan, que no tienen causas. ¿A qué me refiero? Una pandemia nos obliga a ver a familiares y amigos que mueren, que nos obliga a estar aislados y aisladas, que nos obliga a estar con barbijos. 1 de cada 2 pibes en nuestro país no come. Una desigualdad social brutal de Argentina. Ojalá lo pudiera explicar solo con 4 años de macrismo. No lo puedo explicar solo con 4 años de macrismo. Y parto de la base que acá nadie es macrista. Lo digo claramente, pero quiero discutir política y no quiero discutir con macrismo. Entonces, digo, ¿por qué tenemos 1 de cada 2 pibes que no comen? Y sobre todo, en este proceso de desigualdad social brutal, de que no hay estudios serios en Argentina de agua, tierra y aire contaminada, no hay, y esa falta de información es la misma falta de información que por qué nos enteramos todos hoy por el cronista lo de la megafactoría de animales. Porque la falta de información es una política pública respecto a estos temas. Porque Cancillería no habla, porque el Ministerio de Ambiente no habla, porque el Ministerio de Salud no habla respecto a estos temas. De hecho, en los acuerdos del año pasado, ni el Ministerio de Ambiente ni el Ministerio de Salud estaban en las tratativas. Y entonces, mi interés particular estaba en conversar, pero termino con... Yo creo que lo que tenemos que comprender es que una cosa y otra están conectadas. O sea, Argentina tiene 25 años de este tipo de extractivismo. Por supuesto, tiene 500 años de despojos. Pero Argentina, esta forma de extractivismo tiene 25 años. Es un montón 25 años. Es un montón. Digo, tendríamos que estar sacando balances de los agronegocios y la megaminería. ¿Qué le ha dejado la megaminería a la provincia de San Juan? ¿Qué le ha dejado los agronegocios a la provincia de Santa Fe? ¿Cuántos apicultores perdimos en Argentina en los últimos 10 años? ¿Qué significa que Argentina esté en el top 10 de países que más deforestó del mundo? ¿Qué significa que el Chaco sea la segunda región del mundo en términos deforestados del mundo? ¿Cómo todo esto? ¿Qué significa la pérdida de pequeños productores del agro? ¿Qué significan los procesos demográficos? Casi el 95% de la gente vive en las grandes ciudades, la mayoría en cordones hacinados. Por supuesto que tiene que ver con la pandemia, porque los virus entraron vía Recoleta acá en Buenos Aires, pero rápidamente fueron a las villas y rápidamente reventaron gente, porque están hacinados, porque comen mal, porque quédate en tu casa, ¿qué significa? Entonces, ¿qué significa todo eso? Yo creo que tenemos que hacer este intercambio recién con Débora, es importante. Tenemos que hacer de la política socioambiental una política clave y una comprensión de que la pobreza en nuestro país
está directamente vinculado con las condiciones ambientales. No son dos problemas, es uno solo. Y las dos, pobreza y condiciones ambientales, están directamente vinculadas con la forma de producción. No son tres problemas diferentes. Forma de producción, problemáticas ambientales y desigualdad social hoy son el mismo problema. No sé, me parece que no va a haber forma, cuando vos decís es posible, que es una pregunta que además me hacen habitualmente, inclusive en algunos medios grandes, mi respuesta es, depende cuál sea el objetivo. Si el objetivo es mantener la tasa de ganancia que tiene un sector de la población, no es posible. O sea, no es independiente. O sea, lo voy a decir de otra manera. No es casualidad que Hugo Sigman sea el sexto millonario de Argentina. O sea, no es que, de hecho, de los 10 millonarios de Argentina, es el único que hizo la riqueza él en su generación. No es que Hugo Sigman supo hacer negocio mientras el resto de los mortales. No, o sea, es una manera de producir riqueza a costa de. No es posible que Grobocopatel siga ganando la cantidad de dinero que está ganando. No es posible que Huergo de Grupo Clarín sigan haciendo el negocio que están haciendo. No es posible. O sea, entonces, por eso digo, es una buena pregunta, habrá que decir, bueno, ¿es posible mantener este sistema? No, va a haber que cambiar cosas estructurales. Y una de las cosas que hay que cambiar es que esta tasa de ganancia que tiene un sector de la población va a tener que disminuir. Y claro que la tasa de ganancia está directamente vinculada con políticas públicas y con formas de exportación y explotación. Si uno corta esas dos cosas, y hay un 5% de la población que, claro, que se te va a sublevar, que maneja grandes medios, que te dice que el río Paraná no se puede nacionalizar, que te dice que es un problema no aprobar el trigo HB4, que te dice que la megafactoría de cerdo es un gran negocio nacional. Ahora, en su vida viviría al lado de una megafactoría de cerdo, porque cuando sopla el viento para acá, como en Freirina, los chicos te vomitan porque no soportan lo podrido. Entonces, ¿y quién quiere vivir al lado de una megafactoría de cerdo? Y bueno, mandemos donde hay mandemos donde hay wichís, mandemos donde hay criollo, donde es una selva que a nadie le importa. Entonces, es una buena pregunta, ¿qué significa esa posibilidad? Va a haber que meterse con la tasa de ganancia de un sector de la población. Muchas gracias, Hugo. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer y honor para mí poder compartir esta charla con ustedes por este medio. Quiero agradecer en primer medida a la Mariano Moreno por brindar este espacio y este encuentro